Aristóteles acometió la primera sistematización o clasificación de las ciencias en la antigüedad. Dividió el pensar discursivo en tres clases. Estarían las ciencias productivas, las ciencias prácticas y las ciencias teóricas. Las ciencias productivas apuntan a la producción de objetos bellos y útiles. Las ciencias prácticas se ocupan de la acción humana, y ahí encontramos a la ética y a la política. Y las ciencias teóricas son las que se ocupan del conocimiento por el conocimiento mismo. En esas ciencias teóricas, Aristóteles ubica a la física, a la matemática y a la filosofía primera, que fue lo que luego se dio en llamar metafísica. En cuanto a la lógica, Aristóteles, que fue su gran organizador, no la considera específicamente una ciencia, sino más bien una preparación para las ciencias, un instrumento, un órgano, que servía para conocer las formas válidas y las formas inválidas de pensamiento. La filosofía aristotélica se opuso a la enseñanza platónica por entender que ésta, con su teoría de las ideas, duplicaba innecesariamente los entes, ya que explicaba los entes reales por otros ideales, y que además la noción de una participación de las cosas particulares en las ideas era poco satisfactoria. Para Aristóteles, las ideas son entidades ficticias. Solo existen los individuos. Los individuos son las sustancias que sostienen todos los atributos que predicamos de ellos. Y las ideas universales no son más que abstracciones que el entendimiento realiza a partir de los individuos. Tanto Platón como Aristóteles creen que hay algo que es la esencia de las cosas. Platón lo llama idea o eidos. Aristóteles lo llama a veces forma, a veces género, a veces esencia o, en griego, ousia. Los dos apuntan a eso universal y creen que la filosofía tiene que apuntar a eso. Pero la diferencia es que Platón pone esa esencia en un ámbito trascendente y Aristóteles la ubica en un plano inmanente. Lo universal está así en lo particular. Esta concepción de lo individual y particular se refleja en el profundo interés aristotélico por el conocimiento empírico de la naturaleza. Según Aristóteles, nuestros conocimientos primero parten de los sentidos, de la experiencia, y una vez que los hemos captado en nuestro conocimiento sensible, nuestra inteligencia puede realizar una tarea de abstracción, siempre desde esos datos sensibles. Puesto que el pensamiento de Aristóteles partía de la observación, su primer problema fue el del cambio. El pensamiento anterior había opuesto el cambio al ser. En cambio, Aristóteles acuñó la noción del ser en potencia, que no es un no ser y tampoco un ser pleno, lo que en la terminología aristotélica se denomina ser en acto. Esta noción le permitió explicar el cambio como un paso del ser en potencia al ser en acto. La semilla se transforma y da lugar al árbol, porque la semilla es ya el árbol, pero solo en potencia y con el tiempo. Si las circunstancias le son propicias, va actualizándose. Para explicar el cambio al que todas las cosas del mundo están sometidas, hay que pensar que en cada caso hay algo que cambia. Aristóteles llamó ousia a ese algo. La palabra griega ousia designaba el verdadero valor de una propiedad puesta como garantía en una transacción comercial. La ousia de un terreno era lo que ese terreno auténticamente valía, lo que objetivamente representaba, su realidad. La palabra fue traducida luego por los romanos como substantia, es decir, lo que está por debajo, lo que sostiene. Lo sostenido por la sustancia, explica Aristóteles en su Metafísica, son los accidentes. Una silla puede ser más vieja o más nueva, más clara o más oscura, pero seguirá siendo lo que es.
No se trata de ver en qué consiste la virtud, al estilo socrático platónico, de preguntar qué es la virtud en sí, sino más bien encontrar la manera de hacernos virtuosos. Y para ello, además del buen ejemplo, es muy importante el hábito, la práctica, porque la formación del carácter, el ethos, se realiza a partir del hábito. La ética aristotélica es una ciencia de la prudencia y de la convivencia que muestra el carácter eminentemente práctico del filósofo. Para Aristóteles, la política es el prototipo de toda capacidad humana, ya que su objetivo es la vida feliz y digna de los ciudadanos. La finalidad del Estado es la promoción de la virtud y la felicidad de los ciudadanos. En este sentido, la política es la continuación y culminación de la ética. La política es la ciencia del bien más deseable y de los medios para obtenerlo. Ese bien más deseable es la vida noble y feliz. Los sofistas predicaban que los principios de la vida social son meramente convencionales y contrarios a la naturaleza. Aristóteles sostuvo, en cambio, que el hombre es, por su propia naturaleza, un animal político, destinado a vivir con otros hombres en el ámbito de la polis. Los sofistas afirmaban también que el Estado surge artificialmente de un contrato que restringe la libertad de cada uno en defensa de sus intereses mutuos. Él mostró que nadie es libre ni plenamente humano fuera de la comunidad política, y que ella no se organiza solo en torno de necesidades comunes, sino también por objetivos compartidos entre sus integrantes. Todos estos temas fueron redactados en forma provisional y fragmentaria por Aristóteles en 8 capítulos, que fueron revisados y ajustados una y otra vez por el filósofo, hasta que finalmente los agrupó en un tratado conocido con el nombre de Política. Este carácter práctico también se refleja en su física, que explica el movimiento mediante su teoría de las 4 causas y sus nociones de acto y potencia. Según Aristóteles, la realidad es un organismo profundamente dinámico. Todo lo que hay está en movimiento y debe ser comprendido desde su causa eficiente, que es el origen, desde su causa material, que es aquello de qué está hecho, desde su causa formal, que es su configuración y distinción, y desde su causa final, que es el fin hacia el que tiende. Todo proceso natural es, pues, comprensible para el hombre que tenga la suficiente paciencia de preguntarse ordenadamente por su causa. A la vez, todo tiene, como dijimos antes, potencialidades que van actualizándose, tal como la semilla, que es ya árbol potencialmente, pero que debe ir haciéndose paulatinamente árbol en acto. Y así el universo se presenta como un espectáculo en el que optimistamente todo va siendo lo que debe ser. Además, debe haber algo que sea un primer motor no movido. Eso sería, para Aristóteles, Dios. Dios como acto puro, primer motor que mueve sin distancia a todo lo demás. Plenitud sin carencia alguna. Aristóteles lo definía como vida feliz y perfecta, goce infinito, pensar que se piensa a sí mismo. El hombre puede tener solo un atisbo de esa plenitud gozosa en la medida en que participa de la inteligencia contemplativa.